A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando el arte decide salirse del marco, bajarse del pedestal y chocar de frente con nuestra vida, con los diarios, con la política, incluso con el pasillo del supermercado? Bueno, esa es justo la historia que vamos a explorar hoy. Para que entendamos la escala de esta colisión, hay que ver las armas que eligió cada bando. Por un lado, el arsenal clásico: óleo, lienzo, grandes temas históricos y mitológicos. Y por el otro, bueno, materiales crudos, arrancados de la calle, recortas de periódico, papel de pared, anuncios. De repente, el juego cambió por completo. Bueno, vámonos al principio de todo. El momento en que esto explotó fue a principios del siglo XX. Ahí, los cubistas, con Picasso y Braque a la cabeza, dieron un pasito que parecía pequeño, pero que sin saberlo iba a desatar una auténtica revolución. Y su gran invención fue el collage. Sí, así de simple. La palabra viene del francés coller, que significa pegar. Y es que era literal. Agarraron pedazos del mundo real, de la producción en masa, y los metieron de lleno en sus cuadros. De golpe, la pintura dejó de ser una ventana a un mundo idealizado, ¿no? Se convirtió en un trozo del nuestro. Y es que el proceso era de una simpleza casi brutal. Pensemos en la escena. Un artista, en vez de estar ahí buscando el pigmento perfecto, agarra unas tijeras, corta un titular del diario y ¡pum!, lo estampa en su obra. En ese preciso instante, todo el ruido de la calle, la vida real, se metió de lleno en el silencio sagrado del estudio. Y aquí, ojo, aquí está la genialidad del asunto. No estaban usando materiales nobles, para nada. Usaban hule, papel de pared del más barato, esos mismos pedazos de periódico que sabían que se iban a poner amarillos y se iban a romper. Eran, como dice la cita, materiales de segunda clase. Y fue precisamente con esa basura, por así decirlo, que hicieron volar por los aires las armonías perfectas y falsas de la pintura al óleo. Ok, ahora hagamos un salto grande en el tiempo, unas décadas para adelante. El mundo es otro. Viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, está calcinado. Y esa colisión entre arte y realidad, bueno, ahora se pone mucho más densa, más peligrosa, porque ya no hablamos de materiales, ahora hablamos de ideología, de poder y sí, de propaganda. Y acá es donde la historia se pone interesante. Plena Guerra Fría. La lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética a todo lo que da. ¿Y qué pasa? El arte se convierte, de repente, en un arma que nadie esperaba. Esos lienzos gigantes, caóticos, llenos de pintura chorreada, pura energía, como los de Jackson Pollock, de repente se pasean por el mundo como si fueran la bandera de la libertad y del poder creativo de Occidente. Hay una descripción de un crítico sobre Pollock que lo clava. De verdad, dice que su talento era pródigo, explosivo, desaliñado, una fuerza de la naturaleza animal. Una fuerza animal. Esa energía salvaje, ¿no? Era justo la imagen que Estados Unidos quería vender de sí mismo, la de un país libre, impredecible, poderoso. O sea, el contraste perfecto con el arte súper controlado y predecible que se hacía en la Unión Soviética. Pero faltaba la colisión final, la más grande de todas, y esa llegó en los años 60. Aquí el impacto ya fue total. La línea que separaba el arte, el comercio y la cultura popular ya no es que se borró, no, explotó en 1000 pedazos. Y claro, el tipo que prendió la mecha fue Andy Warhol. Y entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué era arte para Warhol? La respuesta es, a la vez, súper simple y súper desconcertante. Todo, literalmente todo. Cualquier cosa que la cultura de masas producía, empaquetaba y vendía una y otra vez. Lo veía, por ejemplo, en la crudeza de los periódicos amarillistas. Ya saben, los choques de autos, los entierros de mafiosos, esa tragedia cotidiana, anónima, servida en la primera plana, fría y repetida hasta el cansancio. También lo veía en las caras de los nuevos dioses, las celebridades. Agarró una foto de publicidad de Marilyn Monroe, el ícono del cine, y la reprodujo una y otra vez, hasta que su rostro se convirtió en eso, en un producto de consumo, tan fácil de reconocer y tan vacío de contenido como el logo de una marca. Y claro, cómo no, lo encontró en el lugar más común de todos, los pasillos del supermercado. Esas latas de sopa Campbell's no eran solo latas de sopa, para nada. Eran el símbolo perfecto de la abundancia infinita del consumismo, esa promesa repetida en cada estante.
Y ahí está. El arte y el comercio dejaron de ser dos cosas distintas, se volvieron una sola. Claro, y esto genera una crisis existencial tremenda en el mundo del arte. Pensemos, si una lata de sopa puede ser una obra maestra, y si esa obra se puede copiar miles de veces, entonces, ¿qué significa ser original? ¿Todavía existe tal cosa como un artista original? A ver, miremos esta obra. La reconocemos al instante, ¿verdad? Las famosísimas Flores de Andy Warhol, de 1964. Una pieza clave, icónica. Pero, ¿qué tal si les digo que no es lo que parece? Un crítico de la época describió la reacción de la gente al enterarse de la verdad, y era algo totalmente físico. Decía que la gente ponía los ojos en blanco, se les erizan los pelos, se les llenan las palmas de sudor. O sea, no era una sorpresita, era el verdadero shock de lo nuevo. Y acá viene el giro de la trama. Esta obra la hizo Elaine Sturtevant. Y ojo, porque ella no solo copió a Warhol, hizo algo mucho más radical. Recreó, paso por paso, y con una precisión increíble, todo el proceso de serigrafía de Warhol. Llevó su idea de la repetición hasta el límite. Y con eso, hizo estallar el mito del genio solitario y original. Este tipo de trabajo es básicamente la manifestación de una idea filosófica muy potente, la muerte del autor. La teoría, en pocas palabras, es esta. La intención original del artista ya no importa tanto. Lo que de verdad importa es la idea, el concepto, y lo que esa idea genera en quien la mira. El arte ya no es el cuadro, el arte es la idea misma. Y con esto llegamos a la fase final de esta gran colisión, la más abstracta, la más radical de todas. Los artistas empiezan a preguntar algo todavía más extremo. ¿Y si el arte ya no necesita un objeto? ¿Qué pasa si deja de ser algo que se compra y se vende, y se convierte simplemente en una intervención, una idea puesta en acción? Y así nace lo que se conoce como crítica institucional. Artistas como Michael Asher tenían una lógica demoledora. Se dijeron, a ver, en vez de hacer más cosas para llenar los museos, ¿por qué no usamos el museo mismo como nuestro material? Sus reglas, sus paredes, su historia, todo eso se convirtió en su lienzo. Uno de sus trabajos más famosos es el ejemplo perfecto. Estaba en el Art Institute de Chicago, y en la entrada vio una estatua de George Washington, una réplica de bronce hecha en el siglo XX. ¿Y qué hizo? Su obra de arte fue un gesto muy simple. La movió de la entrada y la puso en medio de la sala de arte del siglo XVIII. De golpe, esa estatua se convirtió en una impostora, una copia rodeada de originales. Y con ese simple movimiento, obligó a todo el mundo a preguntarse, ¿qué es real? ¿Qué es una copia? ¿Y quién decide dónde va cada cosa? Y hubo otros que fueron incluso más allá. Ya ni siquiera necesitaban el museo. Dan Graham, por ejemplo, hizo que su obra de arte fuera un artículo en una revista. Tal cual. Usó el diseño, las fotos, el texto, todo el formato de una revista común y corriente para hacer una crítica durísima a la arquitectura de los suburbios, a esas casas todas iguales y deshumanizadas. La revista se convirtió en su galería de arte. Entonces, si lo vemos en perspectiva, el viaje es alucinante. Todo arranca con algo súper simple, casi un acto de rebeldía, pegar un pedazo de diario en un cuadro. De ahí pasamos a una pintura que se convierte en un arma política. Después, una simple lata de sopa se transforma en un ícono cultural. Y todo termina con un gesto casi imperceptible, como mover una estatua que se convierte en una declaración artística súper profunda. Así que sí, la colisión fue total. El arte chocó de frente con el mundo real y tiró abajo todas las paredes que lo separaban. Y eso nos deja con una pregunta final, que sigue flotando en el aire con la misma fuerza hoy que en ese entonces. Si al final todo puede ser arte, ¿dónde se supone que trazamos la línea? ¿O es que ya no queda ninguna?